Manero, BM, Onda Sabanera y Mario Luis. Chicos, ay, Mario Luis. Era una nueva canción de la mano de Manero que se llama Ladrona. Amo todas estas ruflas que traen estos feats espectaculares que siempre nos dejan un montón para hablar. Este estilo que encontró Manero en esta seguidilla del que verdaderamente soy demasiado fan. Y que son un éxito asegurado. O sea, no, supongo que deben tener como los nervios normales de que será un éxito. Llegará, la gente lo verá. Que son un éxito asegurado siempre. Como siempre, una pluralidad de voces y de timbres súper diferentes, de estilos demasiado diferentes. Así que sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos. Si te gustan este tipo de videos, te puedes suscribir a este canal. Estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores y necesito ayuda con eso. Suscríbanse, activen la campanita y déjenme acá abajo alguna recomendación en los comentarios para un próximo video. A ver con qué nos encontramos. Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a denunciar a una mujer que me hizo mal, que sea Está en modo menor. de mi vida, la muy atrevida, que no vuelva más. Esto está en modo menor. Que sea dueño de mi vida, la muy atrevida, que no vuelva más. No quiero ni recordarla, pensarla no me hace bien. Ok, sí. Una nasalidad, una confianza en ese tuang también. Una nasalidad muy marcada que nos tiene acostumbradísimos BM. Es su color de voz. Es el estilo en realidad que tomó. Y me gusta mucho cuando pasa de esto a esto. Muy atrevida, que no vuelva más. Cuando se abre un poco más. Hay un poco más de espacio en el laringe. Y cobra también un poco de graves porque está muy agudo. A nivel frecuencia hablo. Está muy agudo. Y cuando vos bajás la laringe, haces como un poquito de lugar. No deja de tener ese brillo. Pero agarra un poquito más de cuerpo abajo. Porque si no como... Ay, pero es un quilombo. Lo dejamos ahí. Pero básicamente es como que tenga una neutralidad, digamos. Que por cuestión estética lo puede hacer como quiera. No quiero ni recordarla, pensarla no me hace bien. Se agarra muchísimo de las vocales, muy poquito de las consonantes, entonces queda como todo mucho más ligado también. Me gusta mucho la melodía. ¡Ay, ese Red Point! Si la ven, díganle que devuelva lo que se ha robado. Por favor, esa voz. Manero está ganando una presencia, tanto a nivel tendencias como a nivel artístico, digo. Me parece que encontró un lugar que le sienta muy bien, en el que se siente muy cómodo y que lo identifica, que la verdad nunca pensé, o sea, viniendo del rap, nunca pensé que le podía quedar tan bien este estilo. En realidad nunca me lo imaginé, pero siento que se siente muy cómodo y que sabe que puede dar cosas haciendo este estilo. Y vocalmente está cada vez un poquitito más complejo. Se fue hace un par de meses, tiene un cora y me pertenece. Si la ven, dígale que devuelva lo que se ha robado, que me ha dejado en la lona. Resultaste ser ladrona. ¡Para! Solo di mi corazón, yo le di hasta el alma, le di la vida entera y se la llevó. Y aunque tengo la intención de recuperarla, la quiero ver pagar por lo que me robó. Tremenda ladrona. Tremendo, boludo. Tremenda ladrona. Pero esto quiero decir también, una melodía que tiene su complejidad. A nivel rítmico, a nivel acentuación, esto de que no es que come el tiempo del siguiente compás, pero sí a nivel verso. Donde termina el verso, acentúa, empieza el siguiente verso. Entonces eso tiene un nivel de complejidad en la articulación de la melodía, a eso voy. Tiene un nivel de complejidad para la resistencia, digamos, para la fatiga vocal. Porque es como que nunca articula, ¿entendés? Y cuando está por terminar el verso, empieza el siguiente. Entonces tiene su dificultad con el aire, que... Manero, realmente, todos sabemos, el que lo sigue desde hace mucho tiempo, que nunca tuvo dificultad con el aire. O por lo menos nunca lo hizo notar. Mira cómo me estafó, me dejó tirado y sin... Nunca tuvo complejidad, o sea, nunca le costó hacerlo. Tiene complejidad la canción en sí, no que le cuesta. Amor contando las horas, llorando en mi habitación. Me dejó tirado y sin amor contando las horas. Y recién ahí termina la frase. Pero en contando las horas empieza la frase. Como que... hace esto. O sea, el círculo de la idea, en vez de terminar acá y empezar acá, hace esto. Queda así. Llorando en mi habitación, ¿quién curará este dolor? ¿Qué?
Me robaste sin marcar y sin arma de fuego. Te marchaste sin decir hasta luego. Me encanta que le haya dado esta parte del... Sé que parece que estoy bien, pero si la ven, si ¡ay, la se ven, vibró! díganle ¿Qué le digo? que devuelva lo que se ha robado. ¡Dale! Se fue hace un par de meses, tiene un cora y me pertenece. Para. Te pido un momento. Te pido un momento. Ay, ese vibrato, Dios me dio años de vida. ¡Súper amplio! O sea... es básicamente de medio tono de distancia. Y nos dejó un poquito así nos dio. Pero por favor, qué sed. Si la ven, díganle que devuelva lo que se ha robado, que me ha dejado en la lona. Resultaste ser ladrona. Bastante, te digo la verdad. Te lo digo la verdad, bastante todos agarrándose de acá, que me gusta mucho, porque le queda muy bien a la canción. No tanto como BM, que se pasó, pero están todos bastante estridentes en el sonido. Y así también Mario Luis, que me sorprendió, porque lo tengo con otro tipo de colocación. Ahora pasan los días, las noches, semanas y meses. Me encuentro encerrado y Es un eso plano me secuencia. enloquece. A todos les decía cuando yo te Y amaba. vos sabés que... No, pero no es todo. Todos los videos no fueron un plano secuencia. Que era la mujer que siempre soñaba, pero cómo olvidar la noche en el sillón y los desayunos en mi habitación. Me robas el aire, mi respiración. Sí. Debes cesar en la prisión. Ella tiene algo mío que hace tiempo quiero recuperar. Me engañó como un nene y aunque desconfío, por la ¡Ay, te noche amo! la salgo a buscar. Y si la ven, ¡Sí! ¿Qué le digo? que devuelva lo que se ha robado. Se fue hace un par. Se fue. ¿Qué es ese ataque? ¿Qué es ese ataque? Por favor. de meses, tiene un cora y me pertenece. Si la ven, díganle que devuelva lo que se ha robado, que me ha dejado en la lona. Resultaste ser Ladrona. Esa parte me hace acordar. 1, 2, 3, la cobra. Re, sí. Otra vez. Una cumbia con un color diferente. Es eso. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Tiene una melodía bastante particular. Por eso también tiene ese colorcito diferente. Pero con estas voces raspadas es como... ¡Oh, Dios, qué lindo! Mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, lo voy a subir ahora. Les mando un beso enorme. Suscríbanse, pónganle me gusta, activen la campanita. Y déjenme acá abajo alguna recomendación para un próximo video. Y díganme si les gustaría que por ahí desglose un poquitito más. Todo el tema de lo vocal y como la técnica y esas cosas así. Sugerencias acá abajo. Ahora sí, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.